Cuando se mira al cielo durante la noche, parece tranquilo. Las estrellas permanecen inmóviles a simple vista, como pequeños puntos fijos atrapados en una oscuridad infinita. Pero detrás de esa aparente calma, el universo nunca deja de moverse. Muy lejos de la Tierra, existen regiones donde nacen estrellas, donde otras mueren lentamente y donde enormes nubes de gas y polvo flotan durante millones de años en silencio absoluto. A esas regiones se les conoce como nebulosas. Algunas brillan con colores suaves y fantasmales, otras parecen grietas oscuras abiertas en medio de la Vía Láctea. Hay nebulosas tan grandes que la luz tardaría décadas en cruzarlas de un extremo a otro, y aún así, en términos cósmicos, siguen siendo apenas pequeñas partes de una galaxia inmensa. Lo curioso es que el cuerpo humano también guarda relación con ellas. El calcio de los huesos, el hierro de la sangre, el oxígeno que entra en los pulmones, alguna vez formaron parte de estrellas antiguas que explotaron hace muchísimo tiempo. Y antes de convertirse en estrellas, esos elementos viajaban dentro de nebulosas similares a las que veremos esta noche. Así que observarlas de alguna manera también es observar un pasado lejano del que todos venimos. Y mientras el mundo duerme, mientras las calles se quedan vacías y el ruido disminuye poco a poco, quizás sea buen momento para viajar a esos lugares donde la materia descansa antes de convertirse en luz. Bienvenidos a El Instante Sideral, ese pequeño refugio donde el tiempo se detiene para contemplar el infinito. Soy Jonathan y aquí exploramos el universo en su grandeza, sus misterios y sus maravillas, con reflexiones y palabras pensadas para conectar contigo. También nos sumergimos en la lectura de libros que nos llevan más allá de las estrellas. Pónganse cómodos, respiren profundo, sientan la tranquilidad que están buscando y empecemos este viaje juntos. Nebulosas, las nubes donde nacen las estrellas. En algunos rincones de la galaxia existen regiones tan frías y silenciosas que la luz apenas logra atravesarlas. No son lugares vacíos, están llenos de partículas diminutas, polvo cósmico, hidrógeno, helio, restos de estrellas antiguas que alguna vez brillaron y desaparecieron hace millones de años. Todo eso flota lentamente en el espacio, formando enormes nubes, tan grandes que la mente humana apenas puede imaginar sus dimensiones. A veces, desde la Tierra, pueden verse como manchas tenues en el cielo profundo. Algunas tienen tonos rojizos, otras azulados, y algunas parecen humo oscuro escondiendo las estrellas del fondo. Estas son las nebulosas. La palabra proviene del latín nebula, que significa niebla, y durante mucho tiempo eso creyó la humanidad que eran simples manchas borrosas perdidas en el firmamento. Antes de los telescopios modernos, nadie sabía realmente qué eran aquellas formas difusas. Algunas personas imaginaban portales celestes, otras pensaban que eran acumulaciones extrañas de estrellas demasiado lejanas para distinguirse una por una. Con el tiempo, los telescopios comenzaron a mostrar más detalles, y poco a poco se entendió algo extraordinario. Muchas nebulosas son viveros estelares, lugares donde nacen estrellas nuevas. La idea parece imposible, porque normalmente se piensa en las estrellas como objetos eternos,
siempre presentes, siempre brillando. Pero las estrellas también tienen una historia. Nacen, evolucionan, envejecen y mueren. Y todo comienza dentro de estas enormes nubes flotantes. En algunas regiones de una nebulosa, la gravedad empieza a juntar lentamente el gas. No sucede de golpe, ni en días, ni en siglos. A veces el proceso tarda millones de años. Pequeñas zonas comienzan a acumular más materia que otras, como gotas formándose dentro de una nube gigantesca. La gravedad aprieta cada vez más el material, la temperatura aumenta lentamente y el núcleo comienza a calentarse. Hasta que un día, después de un larguísimo silencio cósmico, ocurre algo extraordinario. La presión dentro de esa esfera de gas se vuelve tan intensa que los átomos de hidrógeno comienzan a fusionarse. Y entonces nace una estrella. La luz aparece. Después de millones de años de oscuridad, algo empieza a brillar. Resulta extraño pensar que el Sol, la estrella que ilumina cada amanecer sobre la Tierra, también nació así. Hace aproximadamente 4.600 millones de años. El Sol era parte de una nebulosa enorme, una nube silenciosa girando lentamente en alguna región de la galaxia. Ni la Tierra existía todavía, ni los océanos, ni las montañas, ni la vida, solamente polvo, gravedad y tiempo, muchísimo tiempo. Alrededor de estrellas jóvenes suele quedar discos de material girando lentamente. Dentro de esos discos, partículas diminutas chocan unas con otras durante millones de años. Algunas se unen, otras se destruyen, pero poco a poco comienzan a formarse cuerpos más grandes. Rocas, planetas, lunas, asteroides. Todo surge de ese caos lento y silencioso. Pensar en eso cambia un poco la forma de ver el cielo nocturno, porque algunas de las estrellas que se observan hoy quizá todavía tengan planetas formándose alrededor. Mundos jóvenes cubiertos de lava, océanos apenas naciendo, atmósferas violentas, tormentas gigantescas. Y todo empezó dentro de una nebulosa. Una de las más conocidas es la nebulosa de Orión. Se encuentra en la constelación de Orión, visible desde muchas partes del mundo durante ciertas épocas del año. Incluso puede verse sin telescopio bajo un cielo oscuro. A simple vista parece una pequeña mancha tenue, pero al observarla con telescopios modernos, aparece un paisaje inmenso de gas brillante y estructuras gigantescas iluminadas por estrellas jóvenes. La luz que sale de esa nebulosa ha viajado alrededor de 1300 años para llegar hasta la Tierra. Eso significa que cuando alguien la observa, en realidad la está viendo como era hace 13 siglos. Mucho antes de los automóviles, mucho antes de la electricidad, mucho antes de que existieran los países modernos. La luz siempre trae pasado. Cada estrella observada durante la noche pertenece a otro momento del tiempo. Algunas quizá ya ni existen, y aún así su brillo continúa viajando. Hay algo profundamente tranquilo en eso, porque mientras aquí todo cambia rápido, mientras las personas envejecen, las ciudades cambian y los días parecen escapar sin detenerse, el universo se mueve con otra paciencia. Las nebulosas no tienen prisa. Pueden pasar millones de años formando una sola estrella, millones más observándola brillar y luego millones viendo cómo desaparece.
En comparación, una vida humana parece apenas un suspiro, pero quizá por eso mismo resulta tan valiosa, porque aunque somos pequeños, también somos parte de esa historia inmensa. Cada átomo del cuerpo estuvo alguna vez en otro lugar del cosmos, tal vez dentro de una estrella desaparecida, tal vez flotando dentro de alguna nebulosa antigua. A veces se piensa en el espacio como algo lejano, ajeno, distante, pero no lo es completamente. El universo también está aquí, en la respiración, en la sangre, en los huesos, en la luz que entra por una ventana cada mañana. Y mientras las nebulosas continúan formando estrellas en silencio, las galaxias siguen cambiando lentamente alrededor de nosotros. Como si el silencio nunca hubiera dejado de construir cosas nuevas. Incluso en los rincones más oscuros, incluso donde parece que no sucede nada. Porque allá arriba, en medio de la inmensidad, las nubes cósmicas siguen respirando despacio, formando soles que algún día iluminarán otros mundos, quizá otros cielos, quizá otras formas de vida mirando hacia arriba, preguntándose exactamente lo mismo que nosotros. ¿Qué es realmente este universo silencioso que nunca termina? Y mientras algunas estrellas comienzan a encenderse dentro de las nebulosas, otras ya están viviendo sus últimos momentos, porque el universo también tiene lugares donde las estrellas mueren. No de forma inmediata, no como una lámpara apagándose de pronto, sino lentamente, atravesando cambios enormes durante millones de años. Las estrellas parecen eternas cuando se observan desde la Tierra, pero en realidad están consumiendo su combustible todo el tiempo. En el centro de cada estrella ocurre una lucha silenciosa. Por un lado, la gravedad intenta aplastarla hacia adentro. Por el otro, la energía producida en su núcleo empuja hacia afuera. Mientras ambas fuerzas permanecen equilibradas, la estrella sigue brillando, pero nada dura para siempre. Llega un momento en que el hidrógeno del núcleo comienza a agotarse. Entonces la estrella cambia. Algunas se expanden lentamente hasta convertirse en gigantes rojas, cuerpos enormes, tan grandes que si el Sol se transformara así algún día, podría alcanzar la órbita de Mercurio, quizá incluso la de Venus. El cielo desde la Tierra sería completamente distinto, pero eso no ocurrirá pronto. Faltan aproximadamente 5.000 millones de años para que el Sol llegue a esa etapa. La humanidad entera, desde sus primeras civilizaciones hasta hoy, representa apenas un instante diminuto comparado con la vida de una estrella, y aún así, las nebulosas ya estaban ahí antes de que existieran los primeros seres humanos, incluso, quizá, antes de que la Tierra terminara de enfriarse. Las estrellas más pequeñas suelen morir de forma tranquila, expulsan lentamente sus capas externas, formando estructuras hermosas llamando nebulosas planetarias. El nombre puede confundir un poco, porque no tienen relación con planetas. Hace siglos los primeros astrónomos los observaron con telescopios antiguos y notaron que algunas parecían discos suaves parecidos a Urano o Neptuno, y por eso conservaron ese nombre. Pero en realidad son restos de estrellas moribundas, nubes iluminadas por el núcleo caliente que quedó en el centro. Algunas tienen formas delicadas, casi transparentes, como flores flotando en la oscuridad. Otras parecen ojos gigantes mirando desde el espacio profundo.
Una de las más conocidas es la nebulosa del Anillo, otra la nebulosa Hélice, que desde ciertos ángulos parece un enorme ojo azul suspendido en el vacío. La belleza del universo a veces nace de procesos violentos, y eso resulta extraño de pensar, porque en la Tierra solamente relacionar la destrucción con silencio, vacío, pérdida, pero en el cosmos la muerte de una estrella también crea cosas nuevas. Cuando las estrellas muy masivas llegan al final de su vida, ocurre algo todavía más impresionante. Su núcleo colapsa de manera repentina, y entonces sucede una explosión gigantesca llamada supernova. Durante unos días, una sola estrella puede brillar más que la galaxia entera. La energía liberada es tan inmensa que cuesta imaginarla. En apenas segundos, una supernova puede liberar más energía de la que el Sol producirá durante toda su existencia. Y mientras esa explosión atraviesa el espacio, arroja elementos hacia todas direcciones: hierro, carbono, oxígeno, calcio, oro. Muchos de los elementos que existen en la Tierra nacieron así: el oro de los anillos, el calcio de los dientes, el hierro de la sangre. Todo eso se formó dentro de las estrellas antiguas que explotaron hace muchísimo tiempo. Cada supernova deja atrás enormes nubes de material expandiéndose lentamente, nuevas nebulosas, como si el universo reciclara constantemente su propia materia. Nada desaparece del todo, solo cambia de forma. Existe una nebulosa famosa llamada la nebulosa del Cangrejo. Es el resultado de una supernova observada desde la Tierra en el año 1054. Astrónomos chinos registraron una luz tan brillante que podía verse incluso de día durante varias semanas. Imaginar eso produce cierta sensación extraña. Personas caminando hace casi 1000 años, levantando la mirada, observando una nueva estrella aparecer repentinamente en el cielo, sin entender todavía que estaba viendo la muerte de un sol lejano. La luz de esa explosión viajó miles de años antes de llegar hasta ellos, y desde entonces la nube continúa expandiéndose lentamente. Incluso hoy, telescopios modernos pueden observar cómo sigue creciendo. El universo entero está en movimiento, aunque desde aquí parezca inmóvil. Las galaxias giran, las estrellas orbitan, las nebulosas cambian lentamente de forma. Nada es realmente quieto, ni siquiera nosotros. La Tierra viaja alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora, y el Sol, junto con todo el sistema solar, se mueve alrededor del centro de la galaxia. Aún así, desde nuestra perspectiva, todo parece estable, tal vez porque la vida humana ocurre demasiado rápido para notar los movimientos lentos del cosmos. Las nebulosas enseñan algo curioso sobre el tiempo, que existen procesos tan enormes que una persona no puede observarlos completos en una sola vida. Nadie verá una estrella nacer desde el principio hasta el final. Nadie observará una nebulosa transformarse completamente con sus propios ojos. Y aún así, ahí están, cambiando lentamente, respirando despacio, como mares invisibles extendidos entre las estrellas. Algunas nebulosas tienen formas oscuras y densas donde la luz apenas puede entrar. Son llamadas nebulosas oscuras. No brillan por sí mismas. Lo que ocurre es que bloquean la luz de las estrellas que tienen detrás. Parecen sombras gigantescas flotando sobre la galaxia. Una de las más conocidas es la nebulosa Cabeza de Caballo.
Desde lejos parece realmente el perfil oscuro de un caballo levantándose entre gases brillantes. Resulta curioso cómo la mente humana encuentra formas familiares incluso en estructuras cósmicas inmensas. Rostros, animales, ojos, figuras. Tal vez porque el cerebro siempre intenta reconocer algo cercano dentro de lo desconocido. Y quizá por eso mirar nebulosas produce una sensación tan especial, porque son lugares imposibles de comprender del todo, pero al mismo tiempo despiertan algo profundamente humano, algo parecido al asombro tranquilo, algo parecido a recordar que el universo es muchísimo más grande de lo que normalmente imaginamos, y aún así, de alguna manera, seguimos conectados. Porque mientras esas nubes gigantes continúan viajando lentamente entre las estrellas, mientras algunas se expanden después de explosiones antiguas y otras formando nuevos soles en silencio, las galaxias enteras permanecen construyéndose poco a poco, como una obra interminable hecha de luz, polvo, gravedad y tiempo. Y entre todas esas nubes dispersas por la galaxia, existen algunas tan enormes que parecen continentes flotando en la oscuridad, regiones donde el gas se extiende por años luz completos, formando columnas gigantescas, cavernas de polvo, filamentos luminosos, estructuras tan inmensas que la Tierra desaparecería dentro de ellas como un grano diminuto perdido en el desierto. A veces, cuando los telescopios espaciales observan estas regiones, aparecen paisajes que parecen imposibles, montañas de gas, torres iluminadas, ondas atravesando el vacío, colores suaves mezclándose lentamente entre sombras profundas. Y aunque muchas imágenes muestran tonos intensos, rojos brillantes, azules eléctricos, dorados, la realidad es distinta para el ojo humano. La mayoría de las nebulosas serían apenas visibles si alguien pudiera acercarse a ellas, muy tenues, muy oscuras, porque el espacio entre sus partículas sigue siendo enorme. Incluso dentro de una nebulosa densa, el vacío domina casi todo. Eso también resulta extraño de imaginar. Algo puede ser gigantesco, y aún así estar compuesto casi completamente del espacio vacío. De alguna manera, el universo parece construido con silencios. Una de las regiones más observadas por la astronomía moderna se encuentra dentro de la nebulosa del Águila. Ahí existen estructuras conocidas como los pilares de la creación, columnas inmensas de gas y polvo donde continúan naciendo estrellas. Algunas miden varios años luz de altura, la luz tarda años enteros en recorrerlas, y dentro de esas columnas oscuras, pequeñas estrellas jóvenes permanecen ocultas, todavía envueltas por el material que las formó. Es como mirar semillas cósmicas creciendo lentamente dentro de una tormenta congelada. La fotografía tomada por el telescopio Hubble volvió famosos a esos pilares. Muchas personas la consideran una de las imágenes más hermosas del espacio. Y quizá lo es, no solamente por lo que muestra, sino por lo que representa. Porque allí, dentro de esas sombras gigantes, el universo sigue creando luz, incluso en los lugares más oscuros. Existe cierta tranquilidad en esa idea. A veces la oscuridad no significa ausencia, a veces significa preparación. Las nebulosas también ayudan a entender algo importante sobre las distancias del cosmos. En la vida diaria, las personas miden kilómetros, tal vez horas de carretera, tal vez ciudades,
Pero en la astronomía esas medidas se vuelven demasiado pequeñas. Por eso existe el año luz, la distancia que recorre la luz en un año, y la luz viaja increíblemente rápido, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Puede darle varias vueltas a la Tierra en apenas un instante, y aún así necesita años enteros para cruzar ciertas regiones del espacio. Algunas nebulosas están tan lejos que la luz observada hoy salió de ellas antes de que nacieran muchas civilizaciones humanas. Eso significa que mirar el universo también es mirar hacia atrás en el tiempo. Cada telescopio funciona un poco como una máquina del pasado. Cuando se observa la luna, se ve como era hace poco más de un segundo. El Sol como era hace 8 minutos, algunas estrellas como eran hace cientos de años, y ciertas galaxias lejanas como eran cuando el universo todavía era joven. Las nebulosas forman parte de esa memoria antigua del cosmos. Guardan rastros de estrellas desaparecidas, restos de explosiones, material que algún día formará otros sistemas solares. Nada permanece fijo, todo continúa transformándose lentamente. Incluso la Vía Láctea cambiará algún día. Dentro de aproximadamente 4.000 millones de años, nuestra galaxia chocará con la galaxia de Andrómeda. No será un choque inmediato ni violento como dos automóviles. Las distancias entre ellas son tan enormes que probablemente muy pocas colisionarán directamente. Pero las galaxias comenzarán a mezclarse lentamente. Sus formas cambiarán, sus nebulosas se deformarán, nuevas regiones de formación estelar aparecerán, y durante millones de años el cielo será completamente distinto. Aunque para entonces la Tierra probablemente ya no exista como hoy se conoce. El Sol habrá cambiado demasiado. Pensar en escalas tan grandes puede provocar una sensación extraña, porque los problemas humanos, que a veces parecen inmensos, allá arriba se vuelven casi invisibles. No para restarles importancia, el dolor humano sigue siendo real, la tristeza sigue siendo profunda, la soledad también pesa. Pero el universo recuerda constantemente que todo cambia. Las estrellas cambian, las galaxias cambian, las nebulosas cambian. Incluso las montañas de la Tierra desaparecen lentamente con el tiempo. Nada permanece exactamente igual para siempre, y quizá por eso ciertos momentos tan simples se vuelven importantes. Una conversación tranquila, una noche fría, la luz entrando por una ventana, el sonido lejano de la lluvia. Porque la vida humana ocurre rápido, demasiado rápido comparada con las edades del cosmos. Tal vez por eso los instantes pequeños tienen tanto valor. Mientras tanto, allá arriba algunas nebulosas continúan moviéndose lentamente, impulsadas por ondas de choque producidas hace millones de años, otras reciben radiación intensa de estrellas cercanas. La luz ultravioleta puede esculpir formas enormes dentro del gas, abriendo cavidades gigantescas como si fueran mares invisibles. Las estrellas jóvenes suelen ser violentas. Sus vientos estelares expulsan partículas a velocidades enormes. Esos vientos atraviesan las nebulosas, empujando el material, creando remolinos y estructuras complejas. El universo nunca está completamente quieto. Incluso el silencio del espacio guarda el movimiento. Hay nebulosas tan grandes que abarcan regiones completas de constelaciones enteras, y algunas solamente pueden observarse usando instrumentos especiales, porque el ojo humano no detecta todos los tipos de luz. Existe radiación infrarroja, ultravioleta, rayos X, ondas de radio.
El cosmos emite señales constantemente en formas invisibles para nosotros. Así que los telescopios modernos no solo observan luz visible, también escuchan el universo de otras maneras. Gracias a eso se ha descubierto estrellas ocultas dentro de enormes nubes de polvo, lugares completamente invisibles para telescopios antiguos, como si el espacio escondiera secretos detrás de cortinas oscuras. Y aún con toda la tecnología actual, todavía existen muchísimas cosas que no se comprenden del todo. Eso quizás sea una de las partes más fascinantes de la astronomía. Mientras más se descubre, más grande parece el misterio. Porque cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada nebulosa observada contiene detalles que aún se investigan: temperaturas, composición química, movimientos, regiones ocultas. El universo sigue guardando silencio sobre muchas cosas, un silencio inmenso, antiguo, profundo, como si las estrellas y las nebulosas hablaran en un idioma demasiado lento para la vida humana. Y aún así, desde este pequeño planeta rodeado de noche, seguimos mirando hacia arriba, intentando extender esas formas lejanas que flotan entre las galaxias. Esas enormes nubes donde nacen soles, donde otros desaparecen y donde el polvo de estrellas continúa viajando lentamente por la oscuridad infinita. Y mientras algunas nebulosas permanecen extendidas como mares silenciosos de polvo y gas, existen otras donde la luz parece comportarse de maneras casi irreales, lugares donde las estrellas jóvenes iluminan las nubes cercanas, creando reflejos suaves en medio de la oscuridad. Son conocidas como nebulosas de reflexión. No brillan porque produzcan luz propia, sino porque reflejan la luz de estrellas cercanas, igual que la niebla iluminada por faroles durante una noche tranquila. Muchas adquieren tonos azulados. Eso ocurre porque la luz azul se dispersa más fácilmente entre las partículas diminutas del polvo cósmico. Es algo parecido a lo que sucede con el cielo de la Tierra. Durante el día, la atmósfera dispersa principalmente la luz azul del Sol, y por eso el cielo tiene ese color. El universo a veces repite patrones en distintas escalas. Desde el aire que rodea un planeta hasta las enormes nebulosas perdidas entre las estrellas. Todo parece conectado por las mismas leyes invisibles. Una de las nebulosas de reflexión más conocidas rodea a las Pléyades, ese pequeño grupo de estrellas visibles desde la antigüedad. Muchas culturas la observaron, algunas la relacionaron con estaciones del año, otras con leyendas, otras con calendarios agrícolas, porque antes de las ciudades iluminadas, el cielo tenía una presencia mucho más cercana en la vida humana. La noche realmente era oscura, las estrellas parecían incontables, y probablemente las nebulosas también despertaban preguntas profundas en quienes levantaban la mirada sin entender completamente qué estaban viendo. Las Pléyades viajan actualmente a través de una región llena de polvo interestelar. La luz de sus estrellas ilumina ese material, formando una neblina azul delicada alrededor del cúmulo, como humo flotando en agua oscura. Hay algo casi melancólico en esas imágenes, porque muestran luz atravesando lentamente regiones frías y silenciosas donde quizá nadie estará jamás. El espacio puede parecer vacío, pero nunca está completamente vacío. Incluso entre las estrellas existe materia dispersa, átomos perdidos, partículas diminutas, radiación viajando constantemente. El universo está lleno de rastros, restos de cosas antiguas. Las nebulosas también ayudan a enfriar regiones del espacio. Muchas alcanzan temperaturas extremadamente bajas,
tan bajas que algunos gases comienzan a comportarse de maneras extrañas. En ciertos lugares, sobre diminutos granos de polvo cósmico, pueden formarse moléculas complejas: agua, metano, amoníaco, alcoholes simples, incluso moléculas orgánicas más elaboradas. Eso ha llevado a pensar que algunos ingredientes necesarios para la vida podrían formarse naturalmente en el espacio. No significa necesariamente que exista vida en todas partes, pero sí que el universo posee una química sorprendentemente rica y quizá mucho más común de lo que durante siglos se imaginó. Resulta curioso pensar que algunas moléculas presentes en océanos terrestres tal vez viajaron durante millones de años dentro de nubes interestelares antes de terminar en la Tierra primitiva, como si ciertas partes de la vida hubieran comenzado mucho antes del nacimiento del planeta. Algunos meteoritos encontrados en la Tierra contienen compuestos orgánicos complejos. Eso no demuestra que la vida venga directamente del espacio, pero sí muestra que el cosmos puede fabricar ingredientes importantes para ella. Las nebulosas son enormes laboratorios naturales funcionando lentamente desde hace miles de millones de años, sin ruido, sin prisa, solo tiempo, gravedad, temperatura y oscuridad. Y mientras todo eso ocurre, las galaxias continúan girando. El sistema solar tarda aproximadamente 230 millones de años en completar una vuelta alrededor del centro de la Vía Láctea. Eso significa que los dinosaurios vivieron en una región completamente distinta de la galaxia comparada con la posición actual de la Tierra. El planeta nunca permanece quieto, ni siquiera dentro de tiempos tan largos. Aún así, las personas suelen vivir creyendo que todo alrededor es estable, tal vez porque la escala humana necesita esa ilusión de permanencia. Las nebulosas rompen un poco esa sensación. Recuerdan que el universo entero es dinámico, que incluso las estructuras más enormes terminan cambiando. Existen nebulosas donde la radiación de estrellas cercanas destruye lentamente las nubes que antes ayudaron a formarlas. La misma luz que da origen también transforma. En algunas regiones aparecen pequeñas formas oscuras parecidas a capullos suspendidos en el espacio. Dentro de ellas, nuevas estrellas continúan creciendo, protegidas temporalmente del exterior. Pero eventualmente la radiación termina dispersando el material restante. Entonces las estrellas emergen y las nebulosas empiezan a desaparecer poco a poco, como niebla evaporándose con la llegada de la mañana. Muchas nebulosas tienen vidas relativamente cortas en términos astronómicos. Algunas duran apenas unos pocos millones de años antes de dispersarse. Parece muchísimo tiempo para nosotros, pero para el universo es algo breve, especialmente considerando que ciertas estrellas viven miles de millones de años. Hay regiones del espacio donde antiguas nebulosas ya desaparecieron por completo, solo quedan las estrellas que nacieron dentro de ellas. Soles separados lentamente por el tiempo, viajando ahora por distintas partes de la galaxia. Tal vez el Sol tuvo hermanas estelares, otras estrellas nacidas en la misma nube hace muchísimo tiempo, pero después de miles de millones de años orbitando la galaxia, quedaron dispersas, perdidas entre cientos de miles de millones de estrellas. Quizá algunas todavía existen, quizá ya desaparecieron, y aún así alguna vez compartieron el mismo origen. Eso también ocurre un poco con las personas. A veces la vida separa caminos que antes estaban unidos, infancias, familias, amistades, momentos. Todo termina alejándose lentamente con el tiempo, como estrellas abandonando la nebulosa donde nacieron. Pero aunque la distancia aparezca, el origen sigue existiendo.
El universo parece lleno de despedidas lentas. Las nebulosas oscuras también producen algo muy particular en la mente humana. Cuando se observan regiones densas ocultando las estrellas del fondo, aparece una sensación extraña de profundidad, como mirar un abismo silencioso. Algunas personas sienten calma observando el espacio, otras sienten vértigo, quizá porque el cosmos recuerda constantemente lo pequeño que somos, pero también recuerda algo más, que incluso siendo pequeños podemos contemplarlo. Un fragmento diminuto del universo desarrolló conciencia suficiente para mirar las estrellas y preguntarse de dónde viene. Eso ya resulta extraordinario. Las nebulosas existieron muchísimo antes de que nosotros, y seguirán existiendo muchísimo después. Pero durante un instante breve, en ese pequeño planeta azul, alguien puede observar imágenes del espacio profundo, guardar un silencio unos segundos y sentir algo difícil de explicar, una mezcla tranquila de asombro, humildad y compañía. Porque aunque el universo parezca inmenso y silencioso, hay algo extrañamente cercano en esas nubes lejanas de polvo estelar, como si en medio de toda la oscuridad todavía existiera una conexión invisible entre las estrellas, las nebulosas, la Tierra y quienes siguen mirando al cielo durante la noche. Y mientras las nebulosas continúan viajando lentamente entre las estrellas, el universo sigue avanzando en silencio, como lo ha hecho desde hace miles de millones de años. No existen sonidos allá arriba, no hay viento, no hay ecos, solo oscuridad, radiación, polvo suspendido y luz recorriendo distancias inmensas. Aún así, pocas cosas despiertan tanta emoción. La emoción humana, así como mirar el cielo durante la noche. Quizá porque en medio de la rutina, el cansancio de los días rápidos, el cosmos recuerda algo importante, que existe algo muchísimo más grande que nosotros, y no de una manera fría o indiferente, sino profunda, antigua, casi tranquila. Las nebulosas son parte de esa sensación, no solamente por su belleza, sino porque representan transformación constante. Nada dentro de ellas permanece igual. Las estrellas nacen, otras desaparecen, el polvo se reorganiza, la gravedad moldea lentamente nuevas regiones y millones de años después nuevas luces aparecen donde antes solo había oscuridad. El universo entero parece construido alrededor del cambio. Incluso ahora, mientras alguien escucha estas palabras en una habitación silenciosa, miles de estrellas están naciendo en distintas partes de la galaxia. Algunas apenas comienzan a encenderse, otras quizá ya explotaron, aunque su luz todavía no llega hasta la Tierra. Hay algo casi imposible de comprender en eso. El cielo nocturno no muestra el universo como es exactamente ahora, sino como fue. Cada punto luminoso permanece en otro tiempo. Mirar hacia arriba es observar recuerdos viajando por el espacio. Entre todos esos recuerdos flotan las nebulosas, extendidas como cicatrices luminosas dentro de la galaxia. Algunas continuarán extendiendo muchísimo después, otras se seguirán extendiendo para desaparecer, como las ciudades actuales, después de los idiomas, después de las fronteras, incluso después del Sol, porque aunque la vida humana parezca larga desde nuestra perspectiva, el cosmos maneja escalas completamente distintas. Aún así, eso no vuelve insignificante la existencia humana. Tal vez ocurre lo contrario, porque dentro de un universo inmenso, frío y silencioso, surgió algo capaz de sentir, capaz de imaginar, capaz de contemplar nebulosas situadas a miles de años luz y encontrar belleza en ellas. Eso ya es extraordinario. Algunos científicos creen que el universo observable contiene cientos de miles de millones de galaxias,
y dentro de cada galaxia cientos de miles de millones de estrellas. Es una cantidad enorme que el cerebro humano simplemente no puede visualizar por completo. Y aún así aquí estamos, pequeños, frágiles, mirando hacia arriba desde el planeta diminuto orbitando una estrella común, preguntándonos cosas, buscando sentido, intentando entender de dónde venimos. Las nebulosas forman parte de esa respuesta, porque antes de la Tierra, antes del Sol, antes de los océanos, existieron estrellas antiguas que fabricaron los elementos necesarios para la vida. Y antes de esas estrellas existieron enormes nubes de hidrógeno flotando en el universo joven. Todo comenzó con estructuras simples: gas, tiempo, gravedad. Después aparecieron las primeras estrellas, luego las primeras galaxias. Más tarde, nuevas generaciones estelares comenzaron a enriquecer el cosmos con elementos más complejos. Y eventualmente, en algún rincón tranquilo de la Vía Láctea, nació el Sistema Solar. Resulta impresionante pensar que los átomos del cuerpo humano atravesaron una historia tan larga antes de formar parte de una persona. Algunos quizás estuvieron dentro de estrellas gigantes, otros dentro de nebulosas oscuras, otros viajaron durante millones de años entre regiones vacías del espacio interestelar. Y ahora, por un instante breve, forman pensamientos, recuerdos, emociones, como si el universo hubiera encontrado una manera de observarse a sí mismo. Tal vez por eso el cielo provoca algo tan difícil de describir, porque mirar las estrellas también despierta cierta memoria silenciosa. No una memoria consciente, sino algo más profundo, la sensación de pertenecer a algo inmenso, algo antiguo. Algo que comenzó mucho antes de nosotros y continuará muchísimo después. Las nebulosas seguirán existiendo, continuarán formando estrellas lentamente, seguirán expandiéndose después de explosiones gigantescas, seguirán flotando entre brazos galácticos mientras las galaxias cambian de forma y quizá en algún planeta lejano otras formas de vida también las observarán. Quizá también se hagan preguntas parecidas, quizá también sientan calma mirando la oscuridad del espacio. Nunca se ha encontrado evidencia definitiva de vida fuera de la Tierra, pero el universo es demasiado grande, demasiado antiguo, demasiado vasto, y las nebulosas muestran que los ingredientes necesarios para formar estrellas y planetas existen por todas partes. Eso deja abierta una posibilidad silenciosa, la posibilidad de que el cosmos no esté completamente vacío de conciencia, aunque por ahora el silencio continúa, y quizá ese silencio también tiene cierta belleza, porque permite escuchar otras cosas, la respiración tranquila durante la noche, el viento moviendo árboles lejanos, la calma de un cuarto oscuro, la sensación de existir unos minutos más bajo el mismo cielo que acompañó a tantas generaciones humanas. Hace miles de años, personas observaban las nebulosas sin comprender realmente qué eran. Hoy existen telescopios capaces de fotografiarlas con enorme detalle, pero incluso con toda la tecnología moderna, el asombro sigue siendo el mismo, porque algunos misterios no pierden belleza cuando se entienden, la aumentan. Saber que esas nubes gigantes producen estrellas reales que contienen elementos verdaderos que participan en la historia física del universo vuelve todo aún más impresionante. Las nebulosas ya no son solamente manchas lejanas, son lugares donde el cosmos crea, transforma, recicla y continúa avanzando lentamente, como un océano inmenso moviéndose en silencio. Quizá por eso contemplarlas produce calma, porque recuerda que el tiempo del universo es distinto al nuestro, más lento, más paciente. Las nebulosas no tienen prisa, y tal vez, de vez en cuando, nosotros tampoco deberíamos tenerla, porque incluso las estrellas necesitan millones de años para comenzar a brillar,
y aún así terminan iluminando galaxias enteras. Así que cuando la noche vuelva a quedarse en silencio y el cielo se llene otra vez de estrellas, quizá valga la pena mirar hacia arriba unos segundos más, pensar en esas nubes lejanas flotando entre la oscuridad, pensar en todas las estrellas que todavía no nacen, en las que desaparecieron hace muchísimo tiempo, y en cómo cada átomo del cuerpo alguna vez viajó dentro de ese mismo universo infinito. Porque las nebulosas no están completamente lejos de nosotros también venimos de ellas. Somos polvo de estrellas aprendiendo lentamente a mirar al cielo. Y mientras las nebulosas continúen respirando luz en medio de la oscuridad, espero que tú también sigas encontrando momentos para hacerlo, para mirar arriba, guardar silencio un instante y brillar, aunque sea suavemente, dentro de este inmenso universo lleno de noches, estrellas y eternidad.